están? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva charla en vivo de la llave Psi. Un gusto estar nuevamente por aquí con todos ustedes en este espacio habitual de los lunes. En esta propuesta, este entramado, hoy más que nunca, entre diversas disciplinas, este entrecruzamiento entre la psicología, la sociología, la antropología, la metafísica, la filosofía. Eh, bueno, me estaré olvidando seguramente de unas cuantas. La historia, como vamos a ver hoy, la mitología, por supuesto, y demás. Hoy nos toca esta sección que es una de las más, yo diría, de las más jugadas, las más arriesgadas, las más misteriosas que tiene la llave Psi, porque es donde me meto con cuestiones ya entre la utopía, la ucronía, la, la conspiración, bueno, un poquito de todo eso. Para quien no me conozcan, mi nombre es Alejandro Divagno, soy psicólogo, consultor psicológico, periodista y escritor, y esto es La Llave Psi, un espacio de psicología múltiple, biopsicosocial y espiritual. Pueden contactarse a través del canal de YouTube, que se pueden suscribir de paso en forma gratuita. Van a encontrar todos los medios de contacto, esto es WhatsApp, mail, las redes, Facebook, Instagram, TikTok y por supuesto la página que es layavepsi.net, donde van a encontrar todo lo referente a lo que ofrece la llave Psi. Esto es cursos, formaciones, seminarios, talleres, tanto para público general como vinculado a la salud mental que también quiera especializarse o adquirir nuevas herramientas. ¿Estamos? En el canal de YouTube para encontrar todo el historial completo de lo que alguna vez se ha hablado desde 2019 para acá, en cuanto a estas charlas, en cuanto a los espacios radiales. De paso, ahí también cada 15 días estoy en Punto Cero, esto es vía internet, por streaming, en una columna en el programa que se llama Redes de Bienestar, que está todos los viernes de 12 a 14 horas. Así quien quiera también me puede seguir por ahí. ¿Estamos? Bueno, nada, porfa, si alguien me puede ir saludando, tanto por Facebook como por YouTube, donde estén. Hola, gracias Ana María. No, estoy por Facebook y estoy por YouTube en vivo. Por ahora probando así, para darle también chances al canal de YouTube para que siga creciendo. ¿Está? Pero bueno, ya que me saludaste, de paso gracias y me quedo tranquilo que estamos bien por Facebook. Hola, José desde Honduras en YouTube, bienvenido. Gracias por los saludos y gracias por estar ahí en vivo. Qué genio. Bueno, vieron que valía la pena probar por el canal de YouTube. Bien, te invito a suscribirte al canal José, así no te perdés de ninguna charla. Bien. Bueno, esto es un motivador interesante. Vamos a hablar de qué se trata esto y por qué. ¿Por qué esta sección? ¿Por qué este tema? Porque puede parecer como medio descolgado, que en realidad vamos a ver que descolgado no hay nada, porque esto se va a unir con, vieron que yo vengo insistiendo con esto de los mitos. Bueno, la semana pasada justo hablamos del pensamiento narrativo. Ustedes me dirán esto que tiene que ver con la psicología y todo, porque es a partir de estas historias que nos han contado y que nos hemos contado que vamos construyendo nuestra percepción del mundo, nuestra percepción de la realidad. Y a partir de los mitos es que se han formado nuestros campos teóricos,
nuestros campos de conocimiento, nuestros campos perceptivos, nuestros campos con los lentes con los que vemos el mundo. Y sobre todo cuestiones que hemos asumido, que hemos creído, a la que les hemos dado justamente entidad para que a partir de ahí tomemos decisiones, formulemos razonamientos equivocados o no equivocados y también desarrollemos ciertas emociones. Esto es lo más importante. Y ahora vamos a ir viendo cómo se va a ir linkeando este tema de la hiperbórea con otras cosas que ya hemos venido hablando y con otras que todavía no. José, como es la primera vez, cualquier cosa, sabes que el chat está habilitado para que puedas preguntar, comentar, opinar. La idea es justamente que esto sea un espacio interactivo, siempre obviamente mientras sea con respeto y constructivo, bienvenido sea. Esa es la idea. Bien. ¿De qué se trata esto de la hiperbórea? En la mitología griega se decía de Hiperbórea que era una tierra tan lejana que estaba más allá del viento del norte, donde vivía una raza legendaria conocida como los hiperbóreos, que adoraban al dios del sol Apolo, que cada 19 años la visitaba para rejuvenecer. A este lugar solo podían llegar los semidioses como Hércules, y el nombre proviene de Bóreas, esto era el dios del viento del norte, y se la representaba como una raza sagrada, idealizada quizás por lo inaccesible, y sabemos que lo desconocido tiende a ser sacralizado. El escritor griego Píndaro fue uno de los primeros en describirla, hablando de un lugar privilegiado, donde ni la enfermedad ni la ruina de la vejez afectaban. Ahí él decía que se vivía en una armonía sin miedo, sin guerra y sin la necesidad de trabajar. Otra referencia fue Hesíodo. Esto para que se sitúen a finales del siglo VIII antes de Cristo, y situando a este lugar como residencia, esto que dije hace un ratito, de Apolo en el invierno, relacionándolo con esta cuestión de la juventud eterna y la abundancia. Esta lejanía no lo ubicaba en el polo ártico, sino que otro escriba griego, Heródoto, al que se lo conoce como el padre de la historia, la ubicaba al norte del Mar Negro, en la isla de Delos, para, de alguna manera, rivalizar con Delfos como principal centro religioso. Aristóteles decía de Leto, que era la mamá de Apolo, que no era una diosa, sino una loba que había llegado a este lugar, a esta isla Delos, proveniente desde Hiperbórea. Platón también hace el enlace con Delos a través de la narración del viaje de dos ninfas que llevan ahí unas tablas de bronce que venían de este lugar, de Hiperbórea, y donde se describía el viaje del alma al inframundo. Por supuesto, esto después de la muerte, ¿no? Otra historia viene del rey Creso, que era el rey de Lidia, lo que hoy sería una provincia turca, en el siglo VI a.C., que cuenta que fue salvado en su pira funeraria por Apolo y llevado a Hiperbórea, que
ya iba tomando como un aura de misterio, donde iban a parar aquellos que desaparecían sin mayor explicación. Y como se asociaba Apolo con Hiperbórea, el primer templo dedicado en su honor, Delfos, así como su flecha, a la que se le atribuían poderes sanadores, empezaron también a ser asociados con este reino. ¿Estamos hasta aquí? Bueno, hoy en Facebook venimos medio, no sé, medio tardecito. Bien, y ya que estoy con Heródoto y con Platón, ambos se van a referir a un personaje llamado Avaris el Hiperbóreo, al que se lo relacionaba con Pitágoras, y sobre el que no decían acerca de su personalidad más que era encantador, que había recorrido el mundo solamente con una flecha y sin nada que comer, y que después fue vinculado en la mitología irlandesa como uno de los primeros druidas. Esto dio pie luego a que se relacionara Hiperbórea con los celtas. Píndaro, en su descripción del viaje de Hércules, menciona el cruce del Danubio en su travesía rumbo a Hiperbórea y que ahí se había encontrado con árboles majestuosos que bien podrían ser los de el centro de Europa. Y ya que estoy con los celtas, otro lugar claramente podría ser la Gran Bretaña celta, que Hecateo y otros griegos antiguos la describen como una isla más allá de las tierras célticas, donde moraban los hiperbóreos y donde dicen que se ubicaba un templo con forma de esfera. Bueno, esto de alguna manera cumpliría la descripción, parecería estar de alguna manera relacionado con lo que conocemos como Stonehenge. ¿Está? Ahora, es interesante en este punto, para mí, retomar el hilo de esta sección que es justamente lo que decía al comienzo, la de utopías y ucronías. Utopía tiene dos acepciones etimológicas. Una vendría a ser lo que no está en ningún lugar y otra, buen lugar o lugar bueno. Podemos tomar la primera como un lugar que no existe en la realidad, pero que sería deseado como un lugar ideal, que en psicología entenderíamos como esta confrontación entre principio de realidad y principio de placer. Por ende, no extraña que este tipo de lugares era imaginado como abundante, fértil, pacífico, tranquilo, eh, bueno, justamente como una suerte de paraíso, reservado solo a los dioses. Por eso tenemos una utopía que podríamos llamar escapista, cuyo pináculo podemos encontrar en la Edad de Oro que describe el poeta Hesíodo y en esta Hiperbórea de Heródoto, que prácticamente describe una humanidad pura e inmortal parecida a la del Edén bíblico, donde queda expuesta la falta de lo que no se tiene o se cree que se tuvo alguna vez y se quisiera recuperar. Otra forma es la utopía política o constructivista, que apunta especialmente al fin de la justicia divina, es decir, un estado ideal
social capaz de administrar esa justicia, donde entra el relato de la Atlántida a través de Platón, que justamente procuraba como ese fin último de justicia. De hecho, toda la filosofía de Platón apunta a una suerte de justicia divina. Y las normas atlantes habían sido dictadas por el dios Poseidón y estaban grabadas en una columna. De manera que, para ordenar un poco el relato, las primeras referencias de Hiperbórea pertenecen a Heródoto, después Píndaro, después Hesíodo y Homero, esto es, para que nos situemos del siglo VIII al VII antes de Cristo, aunque otras la ubican muchísimo antes, alrededor de 750.000 años antes de Cristo, y esto estamos hablando de la caída recién, después de varias glaciaciones y más allá de lo que sería la actual Groenlandia, y que adoraban a un dios sapo. Bueno, estas especulaciones hablan de un origen tan lejano en el tiempo, que todavía no existía, por supuesto, la escritura, y tan lejano en el espacio, al que solo, lo que decía también al principio, solo dioses como Apolo, Hércules o Perseo podían llegar, y por ahí algún que otro mortal excepcional, pero un por los dioses, como el que mencioné, el rey Creso, y a donde se podía llegar, pero imposible obviamente a pie, pero tampoco en barco. Lo que esto también nos deja un manto ahí de misterio. Entonces corresponde preguntarnos en este punto si estamos hablando de una utopía o de un mito, que no son lo mismo. Y volviendo a Heródoto, nos va a contar en su poema Arimaspeas el viaje de un tal Aristeas de Prononeso, que era, según él, una suerte de chamán que intentó llegar a Hiperbórea embebido en una especie de éxtasis apolíneo, porque era seguidor de Apolo, y lo importante de esto, ¿por qué lo traigo? Porque Heródoto le va a conferir a su relato elementos necesarios para hacer lo que parecería en principio un mito, volverlo una utopía, y de una utopía en una posible ucronía, es decir, dotarla de hechos, por más que sean hipotéticos, pero hechos en fin, datos, sucesos que aunque sobrenaturales, prodigiosos, de alguna manera incomprobables, pero que convierten a la historia en una probable historia alternativa más que en una imaginativa imposible. Por supuesto que esto, como en todos estos relatos, tenemos que tomarlo muchas veces como una metáfora a decodificar y no en forma literal, es decir, como parábolas. Y entre estos elementos nombra, como ya dije, a este tal sacerdote Avaris que viajó por el mundo predicando sobre Hiperbórea como la tierra prometida, referencias sobre su abundancia y ofrendas de paz. Y lo interesante de Heródoto es que además de historiador era geógrafo y etnógrafo, lo que de alguna manera también le da mayor coherencia y sentido a su relato. ¿Cómo venimos en Facebook? Porque me sorprenda que hasta ahora no haya ningún comentario, pregunta y demás. ¿Estamos bien? YouTube lo mismo.
A ver, al margen del barbarismo de la época, lo interesante es que Heródoto sitúa a este pueblo aislado por un mar inmenso y vanguardista, pese a estar lejos del centro, que es la teoría platónica de los círculos concéntricos. Esta era la forma que tenía la Atlántida. Y, de alguna manera, cómo funciona el diseño de cualquier geografía de cualquier país, en el sentido de una capital, y a medida que nos vamos alejando de las grandes urbes, bueno, se va perdiendo justamente eh, ese sentido de centralidad, ese sentido de, se supone, mayor grado de cultura. El tema de este aislamiento le va a dar, en este caso, una suerte de pureza primigenia incorrupta, y donde aparece el elemento agua como conector esencial, porque los griegos se consideraban hijos del agua, que podía darles y quitarles todo. No nos olvidemos que el pasaje para Platón del mundo ideal a este mundo, copia deformada de aquel, es a través de un río, así como el pasaje al inframundo también. Entonces, el agua como símbolo de principio y de final, de donde vienen los dioses y a donde terminan yendo como su morada final. Volviendo a enfatizar este sentido dualista puramente platónico. ¿Estamos? Pero al mismo tiempo hablamos de una construcción cósmica, porque toda isla tiene en su centro una montaña o una cueva o un palacio donde reina el dios o la diosa, y la montaña aporta este otro elemento, piedra o tierra, que trae o que de alguna manera brinda esta connotación alquímica o mágica al asunto. Entonces, estamos hablando de una cosmogonía claramente, que luego dio pie a que Tomás el Moro le diera el nombre de Isla de la Utopía, y de acá, entre paréntesis, a Isla de la Fantasía, esa famosa serie, hay un pasito nada más. En la Odisea, en esa famosa obra, si bien no se afirma que sea una isla, lo podemos deducir por cómo se la describe. Y si hacemos un raconto, la mayoría de los héroes y los dioses olímpicos se relacionan con alguna isla. Tenemos a Zeus, que nació en Creta, de donde vienen también el Minotauro, Dédalo, Teseo o el rey Minos. Bueno, lo ya dicho de Apolo con Delos, que de paso Delos quiere decir visible, porque antes de que los isleños se volcaran al culto del sol, se llamaba Adelos, que quería decir invisible. Hefesto en Lemos, Afrodita en Chipre, y el paso también por distintas islas de los argonautas, de Odiseo, etcétera, etcétera. Y hay un elemento sobrenatural relacionado con Apolo que, como hijo directo del sol, nos habla de un alba perpetua. Por eso que se describe la fertilidad excelsa de este lugar. Y esto tiene tintes simbólicos, espirituales también,
en el sentido de la luz eterna como oposición a la oscuridad y todo lo que la oscuridad conlleva. Guerra, injusticia, hambre, pobreza, dolor, trabajo sacrificado, enfermedad, vejez, muerte, etc. ¿Se entiende? Por el contrario, nos habla de una vida plácida, dedicada al arte, a través de la música, la danza y una comunión íntima con la naturaleza. Desde este desarrollo de las emociones y el cuerpo, justamente a excepción de la, el enaltecimiento de la razón y la mente de filósofos como Platón, se convivía plenamente con la tierra, con la Pachamama y con el cosmos espiritual, con el universo. Por eso se hablaba de una edad de oro inocente, donde se estaba más cerca de los dioses, hasta que el deterioro del hombre en su materialización lo fue alejando de ese origen. Y esta desconexión no llegó, aparentemente por lo que se nos narra en este relato, no llegó a estos semidioses hiperbóreos que se mantuvieron alejados, y esto es un claro guiño a la gnosis. Esta contraposición entre realidad y utopía nos va a marcar el paso de la evolución, por cuanto queremos o deseamos una cosa y terminamos haciendo otra. Los elementos utópicos ya los mencioné y los míticos tienen más que nada que ver con el tiempo, una vez más, donde parecería que Apolo pudiera manipularlo a su conveniencia, sobre todo por esta cuestión que marcaba sobre esta eterna, eh, este eterno día, un día perpetuo, y donde además nos cuentan que Hércules pasó por este país y se hizo amigo de su gente, de los hiperbóreos, que le regalaron unos cogollos que crecieron en una tierra donde no podía crecer nada, absolutamente árida, por lo que muchos pueblos después se sentirían en deuda con este país. Así como también nos cuentan de varios viajes de parejas de hiperbóreos que habitualmente frecuentaban las islas griegas para dejar sus ofrendas a cambio de nada, como una ofrenda de paz y un regalo justamente como muestra de generosidad. Todo esto influyó de alguna forma para suponer ciertos elementos de realidad en la historia, como que este lugar efectivamente existió y que después fue mitificado. Y en esto que yo decía de estos cogollos que después crecieron y brotaron, como símbolo también de la planta que luego va a formar el árbol, y el árbol como representación espiritual de renacimiento y de conocimiento, de sabiduría. Entonces, para dilucidar este dilema de mito, utopía o realidad fantasía, podría ser una analogía con lo que Schopenhauer llamaba el espejo de la voluntad o, de vuelta al idealismo de Platón, e incluso de la gnosis, en cuanto a ese mundo soñado versus el mundo realizado.
o el mundo materializado, porque la sociedad hiperbórea era todo lo opuesto a lo que estaba pasando en la Grecia de ese entonces. Es decir, había guerra, había hambre, había sequía, había injusticia. Entonces, teniendo en cuenta esto, parecería que gana la idea de un mito o de una utopía escapista. Es decir, como esta realidad es insoportable, vamos a idealizar una que sea un escape a donde nos podamos ir por un ratito aunque sea, y donde todos seamos felices y nos olvidemos de todo esto. Concepción que después toma el cristianismo. De hecho, no es de extrañar que persista este símbolo de el jardín como justamente representación de perfección, de esta felicidad neta, así como los ideales de piedad y de austeridad, es decir, teniéndolo todo, ¿para qué desear algo más? Y por supuesto, no puedo dejar de nombrar a Nietzsche, que usó este término, la hiperbórea, para referirse en su filosofía a aquellos que lograban liberarse de los condicionamientos religiosos, sobre todo el judeo-cristiano, y morales para volverse superhombres, y donde él mismo se proclamaba descendiente de los hiperbóreos, como termina reflejando en su obra profética Así habló Zaratustra, donde de la misma forma que hicieron los griegos con la sociedad de su época, critica todo lo que ve mal en su mundo. ¿Está? Bueno, yo voy a chequear un ratito en Facebook a ver si está todo bien, porque me extraña que no tenga ningún comentario. A ver si está saliendo todo ok. Bueno, sí, aparentemente sí. Bien. Bueno, claro está que después este mismo término fue usado, y acá es donde ya empezamos a meternos más con lo contemporáneo, fue usado por la propaganda nazi desde su lado ocultista para justificar su superioridad racial, aludiendo a un originario que equivalía para ellos a ser hiperbóreo. Volviendo por un ratito al mito, Virgilio, sí, el mismo poeta de la Divina Comedia, charla sobre la que, tema, mejor dicho, sobre el que he hablado en otra charla, y Cicerón decían que en este lugar la gente vivía 1000 años y, volviendo a Hecateo de Abdera, el que recopiló todas las historias en el siglo IV antes de Cristo y las publicó en un extenso tratado que se perdió, pero luego se recuperó a través de Diodoro Sículo. Y esto que yo decía del sol, se contaba que en Hiperbórea salía y se ponía solo una vez al año, lo que nos daría esta pauta de que tendría que estar ubicada por encima del Polo Norte. Algunos decían que la Atlántida, otro mito del que ya voy a hablar, había planeado la conquista de Hiperbórea, pero que desistieron de esa idea porque reconocían la fuerza y también esta cuestión bendita del pueblo hiperbóreo, a los que en otros relatos se los describe como gigantes, ya voy a volver igual a esto,
lo que ya nos abre la cuestión a otro tema, que es el de la posible existencia de los gigantes bíblicos que medían 3 metros o más, o que puede ser una metáfora de su calibre espiritual y su sabiduría, para que lo pensemos. También que eran reyes descendientes del dios Bóreas y que esa descendencia se mantenía siempre en la familia. Y que más allá de la conexión celta que les conté antes, los mismos celtas hablaban de una civilización avanzada en el lejano norte y que contaban que fueron justamente a aprender de ellos las artes oscuras y que luego las llevaron a Irlanda sin barcos. ¿Se acuerdan que yo les decía que este lugar se llegaba obviamente no a pie, pero tampoco por barco, trasladándose por el aire en nubes oscuras? Entonces, si vamos recolectando las piezas, lo que sí podemos verificar es que sobre el círculo ártico, efectivamente el sol puede brillar todo el día, desde el equinoccio de primavera hasta el de otoño, dependiendo de la latitud en la que estemos, y que en el polo el sol sale y se pone una vez al año, lo que podría hacer creer para esas personas que un día dura un año y por ende 1000 días equivaldrían a 1000 años. Es una hipótesis. Ahora sí, me voy a meter con la parte justamente más incomprobable de todas. Desde el esoterismo, una de sus grandes referentes, Elena Blavatsky, creía, por supuesto, en Hiperbórea y la describe como la segunda raza raíz de 7 razas raíces en un ciclo evolutivo, describiéndola, o describiendo, mejor dicho, a estos seres como seres etéreos sin inteligencia que se reproducían en forma asexuada, o sea, como la máxima expresión quizás de la espiritualidad, vamos a decir casi energía pura. Hiperbórea sería el centro polar norte de la civilización y el centro espiritual de la edad de oro del hombre, y que a medida que se aleja del norte es atraído por las energías demoníacas del sur. ¿Por qué demoníacas? Porque sería el punto máximo de materialización. Esto haciendo como una analogía simbólica de ir desde arriba, es decir, desde la energía en su expresión más pura, hacia la condensación material más densa o más grosera. Demonización entre comillas, ¿no? En este sentido, es decir, de entendiendo lo material como lo más alejado de aquel centro espiritual. Otros mitos van a relacionar la cuestión hiperbórea con una raza antigua de alienígenas ancestrales, muy altos, de vuelta acá a la referencia a los gigantes, y muy blancos, que eligieron justamente la zona más fría de la Tierra de ese entonces por las semejanzas con el clima de su planeta. Y ahora ya metiéndome en la dimensión nazi, que esto es historia verídica, donde acá ya sí se va vinculando la cuestión. Esta es la parte
ni siquiera de la otra historia, sino la historia en sí, los nazis llamaron Thule a Hiperbórea. Es decir, todo lo que voy a narrar es eh, lo que los nazis creían. Esta es la parte cierta de la historia. Lo que no sabemos es si en aquello que creían tenía algún sustento de veracidad o formaba parte de su delirio. La llamaban así a Hiperbórea y algunas creencias dicen que cuando el hielo destruyó esta tierra remota, ¿se acuerdan que yo decía esto de las sucesivas glaciaciones? Su población se desplazó al sur, lo que acá coincide con el relato de Blavatsky, dividiéndose en las islas de Thule y Última Thule, que algunos van a vincular con Islandia y con Groenlandia. Otros van a hacer acá un enlace con la teoría de la Tierra hueca, fíjense cómo se van añadiendo temas, y con los Brills. ¿Qué sería esto? Esto sería una raza superior intraterrena que planeaba conquistar el mundo con energía psicoquinética y que es mencionada también en la Gnosis, ojo, pero en su aspecto de energía espiritual. En esto era lo que creía la parte ocultista nazi. Tomada desde la gnosis, tomada de conocimientos herméticos, antiquísimos, por supuesto distorsionada y utilizada para sus propios fines, pero en definitiva tomada de distintos lugares. Ahora vamos a ir viendo de dónde más. No es que alguien esto lo inventó o deliró. Este asunto, el Brill, B corta R I L, algunos otros lo relacionaron con la fuerza interna de voluntad a la que hacía mención Nietzsche, que sería el elemento con el que se elevarían los superhombres por sobre la manada. Acuérdense que Nietzsche hablaba de una voluntad de señores por sobre justamente los, los ordinarios o lo que él llamaba la manada. Tiempo después, durante la Primera Gran Guerra, se popularizó la ariosofía, que mezcló y deformó la teosofía con nacionalismo alemán para justificar la superioridad de la raza aria por sobre, de vuelta, la manada ordinaria de la que hablaba Nietzsche. Lo que dije antes de esta migración forzosa hacia el sur le vino bárbaro a los alemanes para darle cierta racionalidad a lo que era una falacia irrazonable, eh, indefendible, y que a través del poder del Bril, esta suerte de poder sobrenatural que los iba a confirmar como dioses, serían venerados y reverenciados con Hitler a la cabeza, por supuesto. En este sentido es más que interesante que analicemos los elementos que formaban esta sociedad Thule nazi, porque su fundador combinaba sufismo esotérico, francomasonería, un credo de asesinos por motivos políticos que venía de una secta islámica desde la época de las cruzadas,
Era miembro de una orden germánica que era a su vez una sociedad de derecha antisemita y pro-aria, por lo que tenemos, fíjense, un cóctel de racismo, antisemitismo, asesinatos políticos y genocidio, ni más ni menos. Ah, y después se sumó, como si fuera poco, el anticomunismo. Entonces, esta gente es la que inicia a Hitler en el conocimiento oculto, que en realidad aparte ya venía con estudios ocultistas y teosóficos, y lo empieza a entrenar para utilizar el Brill en la creación de una raza aria de superhombres. Se dice que esta sociedad Brill, derivada de la Thule, hacer contacto con seres sobrenaturales intraterrenos para alcanzar el poder del Brill. No es casual, esto lo digo yo, que la mayoría de los avistamientos ovni explotaran la década del 40 y que se diga que Hitler estaba tras la creación de su propio plato volador y que experimentara también con el viaje en el tiempo. De hecho, la alianza nazi con los japoneses tampoco es casual, porque Hitler buscaba también dominar los conocimientos budistas y admitía el origen de la raza aria en el centro de Asia. Hagan acá el link con lo que hablé de la Gran Tartaria. Si se acuerdan de esa charla, también parte de esta misma sección. Y por eso también la obsesión de Hitler con conquistar Rusia y Asia Central, que entre paréntesis fue lo que le costó la guerra, que era donde para él se guardaban los antepasados de la raza aria y quienes custodiaban el Bril. Esta rama ocultista esotérica del nazismo estaba obsesionada con encontrar todos los objetos de poder que pudieran desequilibrar la guerra. El Santo Grial y, entre otros, el bastón de mando, que también se dice, eso será objeto de otra charla, que vinieron a buscar acá, a la Argentina. Por esto, y que también de paso forma parte de una de las cuestiones que describo en mi libro, Ecos de un viaje de amor en el tiempo. Por esto es que hay otros que relacionan el frío polar hiperbóreo con Siberia, más que con el Polo Norte, del lado, vamos a decir, de Groenlandia. Y por supuesto que el símbolo más importante del nazismo, la esvástica, fue robada de Asia, concretamente de la India. Como no podía ser de otra forma, tomaron una imagen sagrada y la invirtieron. ¿Qué es lo que hace el poder satánico? Corromper su sentido y hacerlo a la inversa. La esvástica original gira en sentido horario. Los nazis la hicieron en sentido antihorario. Este símbolo es la letra G en escritura rúnica medieval que fue tomada por los francomasones como una referencia a Dios, en inglés God, o también a la famosa geometría masónica del que Dios es el gran arquitecto. Recuerden que el símbolo justamente de la masonería es el compás, en esto de haciendo una referencia a la geometría sagrada. Pero claro, para los nazis el giro va a ser a la siniestra. Hagan ahí el jueguito de palabras del universo, no a la diestra. Por eso se dice que
Una cosa es a la diestra del Señor, de Dios, otra es a la siniestra. Para la mitología nórdica, la esvástica simboliza al dios del trueno, nuestro conocido Thor, y que fueron las insignias que usaron después de la Primera Guerra cuando logran la independencia. Los alemanes primero la toman como un emblema pagano y después, no como esvástica, sino como cruz gamada, que sería el símbolo de la victoria sobre el paganismo y sobre el cristianismo, que era también lo que quería Nietzsche. Este antipaganismo y anticristianismo fue lo que tomó la sociedad Thule junto con la idea de que India y Tíbet eran el epicentro de la raza aria para mandar expediciones en busca de estos objetos de poder y apropiarse de ese símbolo. Y en comunión a las ideas de Nietzsche, Hitler entendía el perdón como el triunfo del débil y la renuncia como antievolutiva. Al mismo tiempo que se percibía o se consideraba a sí mismo como un Mesías que iba a tomar el lugar de Cristo. Bueno, un poco también como lo que hizo Nietzsche al proponerse él mismo como Zaratustra. Cuando fue la expedición a Tíbet, el oráculo de Nechung, que es el oráculo oficial del Tíbet, advirtió que, aunque los alemanes venían con regalos, tenían que ser cautelosos porque el líder alemán era como un dragón. Esto como decir que había ahí una faceta oculta. Y el director militar que ocupaba el Tíbet en ese momento le restó importancia a la predicción. Los nazis se tomaron el tiempo de analizar los cráneos de los tibetanos y llegaron a la conclusión de que estaban en una suerte de escalón intermedio entre los mongoles y los europeos. Y, por supuesto, estando más presentes la parte europea entre los aristócratas. Acuérdense que con estos experimentos los nazis lo que buscaban era justificar su superioridad racial. Y los alemanes tenían planeado un rol de aliados en una suerte de confederación pan-mongola, es decir, una gran Mongolia, hagan de vuelta la similitud o el linkeo con la Gran Tartaria, porque la palabra pan alude a totalidad o conjunto, y que iba a estar como una suerte de protectorado de Alemania y de Japón. Hay varios estudiosos que sostienen que estas expediciones se hicieron todos los años entre 1926 y 1943, o sea, un montón, esperando encontrar ahí las ciudades subterráneas legendarias de Shambhala y de Agartha. Ven cómo se van abriendo un montón de mitos dentro del mito. Estas mismas versiones dicen que Shambhala rechazó colaborar, pero que sí aceptó a Agartha, es decir, que habrían ayudado a los nazis con estos poderes ocultos. Otra idea que alimentó el viaje al Tíbet fue la de recuperar el ocultismo de los templarios, que aparentemente todavía sobrevivía en esas tierras. Y que quizá por esto fue bien recibido por el regente temporal que ocupaba el Tíbet hasta que se eligiera el nuevo Dalai Lama, y se dice que reconoció a Hitler como líder de todos los arios y que hasta en alguna de las castas más altas hindúes
que los nazis fueron saludados y hasta venerados, pero no por su condición en sí, sino por la simbología de la esvástica. Esto es lo que quiero que les llegue a ustedes con estas charlas, el poder oculto que tienen los símbolos y cómo a través de la manipulación de los símbolos se puede justamente manipular masas y lograr fines muchas veces nefastos. Entonces, la utilización de este símbolo, que representaba para ellos un símbolo solar ario de tradición milenaria, que era portador de buen sino o de un destino bendecido. Entonces, claro, cualquiera que portara ese símbolo, era una forma como decir, bueno, bienvenido seas porque quiere decir que traes buenas nuevas, como una ofrenda en esto que decía de la hiperbórea, una ofrenda de buenos augurios. Entonces, de la misma forma, a partir de ese viaje en Berlín, se instalaron varios monjes tibetanos que hasta llegaron a defender, hasta las últimas consecuencias, la ciudad de los rusos, del ataque de los rusos en el final de la guerra. Y hay puntualmente un relato excepcional, una vez ya terminada la guerra, estoy hablando del año 47, de un aviador estadounidense, Richard Byrd, que en febrero de ese año intentó ser el primer humano en llegar al Polo Norte y que cuenta en su diario, en el registro de su diario, que se topó con un mamut lanudo y que después vio una suerte de entrada al centro de la Tierra donde se metió e hizo contacto con un alienígena que le advirtió de que buscáramos la paz. Por supuesto que esta fue desmentida porque se comprobó que en ese entonces este aviador estaba haciendo una operación militar de gran calibre y sin precedentes en el otro extremo, en la Antártida, en el Polo Sur, y que además nunca podría haber sido esto que sucediera en el Polo Norte porque era de noche y justamente habiendo sido de noche, imposible haber visto un mamut a plena vista. Ahora, esto también se trae un lado B de esta operación de una magnitud gigantesca, porque la versión oficial nos dice que la misión era probar al personal militar bajo condiciones de frío extremo y afianzar la soberanía estadounidense en la Antártida. Ahora, yo me pregunto, ¿todo eso valía la pena para desplazar 13 barcos, 4.700 hombres y varios o varias aeronaves? Busquen ustedes el relato de esta operación que se llamó oficialmente High Jump, que esto vendría a ser la traducción del inglés de salto de altura, querría decir. El lado B, los conspiranoicos relacionan con la idea de que había en la Antártida una base militar nazi y que era donde supuestamente este aviador se encontró con ovnis nazis que tenían el emblema y que el posterior suicidio
del por entonces secretario de Defensa americano es parte de este lado B de la historia, que por supuesto nunca debería salir a la luz. No puedo tampoco dejar de mencionar el guiño a Juego de Tronos, esta famosa serie que nos habla en el norte de un gran muro de hielo que separa justamente como la humanidad de unos caminantes blancos que son seres legendarios con poderes sobrenaturales como la inmortalidad, una fuerza descomunal y la capacidad de revivir muertos transformándolos en espectros. Salvo esto último, lo otro resulta bastante parecido o bastante tomado de el mito de Hiperbórea. Todo un universo que junto con el de Lovecraft anteriormente también cita a Hiperbórea en alguna de sus obras. O cómo también podemos encontrar un enlace en, si vieron la película Prometeo de la saga de Alien, los famosos ingenieros, que son los que de alguna manera nos crean a la humanidad, son también unos gigantes bastante parecidos a la imagen que yo subí en el flyer. Querer o reventar, bueno, de todo esto es que estamos hechos, lo revivimos permanentemente en series, películas, libros, historias supuestamente ficcionales. ¿Cuánto de eso habrá de verdad? ¿Cuánto de eso habrá de fantasía? Bueno, ese es nuestro trabajo de justamente pensamiento crítico, que es lo que siempre recalco. ¿Estamos? Y ese es el sentido de estas charlas. ¿Cuánto de los mitos que nos han narrado, cuánto de eso está en nosotros? ¿Cuánto de eso hemos aceptado sin discutir, sin pensar? ¿Y cuánto de eso tenemos que tomarnos el trabajo de justamente discernir? ¿Está? Bien. Bueno, no sé qué pasó hoy con los comentarios, si es que salió o no salió. Bueno, después, por supuesto, pueden, cuando esto se suba, sigue abierto, por supuesto, la idea, pero a mí lo que me gusta es interactuar. Pero bueno, todo lo que quieran ahí dejar reflejado como pensamiento, comentario, pregunta, duda, proposición de otros temas, si esto les interesa, bienvenido sea. ¿Estamos? Bien, nos estamos reencontrando la semana que viene, mismo horario, mismos canales, YouTube en vivo, Facebook en vivo, con otra temática. ¿Está? Gracias José, muy interesante lo del simbolismo. Bueno, es que de eso se trata. Justamente, bueno, Freud ha sido un especialista en tomar distintos mitos, sobre todo los griegos, y en base a ellos armar sus teorías. Por eso la importancia de codificar todo esto, así como todos los textos sagrados, desde la gnosis a la teosofía, la metafísica y todas las religiones, están basadas en parábolas, en metáforas, que tenemos que tomarnos el trabajo de discernir. El lenguaje es ahí, como estamos configurados, como nuestro, como diría Lacan, nuestro inconsciente está estructurado, bueno, tenemos que tomarnos el trabajo de
justamente encontrar los significantes. Y para eso es hacer como este trabajito medio arqueológico. ¿Estamos? Bien. Bueno, gracias José, gracias Ana María y nos estamos volviendo a reencontrar la semana que viene. Chau, chau.